El mundo digital se ha vuelto una locura, ¿verdad? Gestionar toda esa complejidad es una carrera constante, donde cada segundo cuenta. Y claro, la idea de que una inteligencia artificial lo haga todo sola, de forma autónoma, pues sonaba a película de ciencia ficción. Pero, ¿y si ya no lo es tanto? Hoy vamos a ver cómo esa promesa se está empezando a hacer realidad. Venga, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con el gran dilema de la IA en operaciones, luego veremos un nuevo enfoque híbrido y cómo funciona por dentro en sus tripas, trazaremos el camino hacia la autonomía y, súper importante, nos haremos las preguntas difíciles antes de mirar hacia el futuro. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el meollo, porque aquí hay un conflicto enorme. Por un lado, es obvio que necesitamos la IA para manejar la complejidad brutal de hoy en día. Pero por otro, los enfoques que se han usado hasta ahora tienen un fallo crítico que puede ser literalmente catastrófico. Esta es la pregunta del millón, la que lo mueve todo. Y no hablamos solo de automatizar 4 tareas, no. La ambición aquí es llegar a un sistema que se opere a sí mismo, de verdad, que libere a los equipos humanos para que puedan dedicarse a innovar y no a estar todo el día apagando fuegos. Y aquí lo tenemos, el cara o cruz. Por un lado, la promesa, una eficiencia que parece de otro planeta. Por el otro, el peligro, que una IA generativa que al final funciona con probabilidades se invente algo, que tenga una alucinación y tome una decisión desastrosa. En un sistema crítico, un error así no es un pequeño fallo, es una catástrofe con todas las letras. Y ojo, que esto no es algo que le preocupe a 4 gatos. Más de la mitad de las grandes empresas ya están metidas en este jardín. Por eso, encontrar una solución que sea fiable no es una opción, es una necesidad absoluta para toda la industria. Vale, si el gran problema son las alucinaciones, ¿cómo lo arreglamos? Pues parece que la respuesta no está en un solo tipo de IA, sino en algo nuevo, un enfoque híbrido, una mezcla. Esta frase es clave para entender la gravedad del asunto. En sistemas complejos, una decisión provoca otra, y otra. Es un efecto dominó. Una pequeña imprecisión al principio puede convertirse en un fallo masivo en cascada al final. La fiabilidad sencillamente no es negociable. Y aquí está la solución que se propone, el enfoque híbrido. Pensemos en la IA agéntica como el estratega creativo, el que tiene ideas y planes. Y la IA determinística es como el científico de laboratorio, súper riguroso, que solo trabaja con hechos probados, con causas y efectos. La magia está en juntar la creatividad de uno con la precisión del otro. Un analista usó esta analogía y me parece brillante, la verdad. La IA determinística funciona como un ancla a la realidad. Le dice a la IA agéntica, oye, tus ideas son geniales, pero no podemos despegar los pies del suelo, de los datos, de lo que está pasando de verdad en el sistema. Muy bien, dejemos la teoría y vamos a la práctica. ¿Cómo se construye algo así? Vamos a echar un vistazo bajo el capó de la plataforma Dynatrace Intelligence para ver cómo han montado esta arquitectura híbrida. A ver, se estructura como en 3 niveles. La base de todo, los cimientos, son los datos unificados y un mapa que muestra cómo está todo conectado en tiempo real. Luego, una capa de conectividad, que es la que le permite hablar con otras IAs. Y finalmente, arriba del todo, la capa de agentes, el equipo que se pone manos a la obra. Lo más interesante de este enfoque es que no es una única IA que lo hace todo, sino que es como un equipo de especialistas. Tenemos al detective, que va directo a la causa raíz, al analista, que resume montañas de datos, al estratega, que intenta adivinar el futuro para evitar problemas, y al coordinador, que es como el jefe de equipo, asegurándose de que todos trabajen juntos. ¿Y esto en el día a día qué significa? Pues imaginemos la escena. Una persona está programando tranquilamente y de repente, sin salir de su editor de código, le llega no solo una alerta, sino el análisis completo de la causa raíz y una sugerencia para arreglarlo. El tiempo que se ahorra con esto es brutal. Ahora, algo súper importante. Esto no es darle a un interruptor y que todo funcione solo de la noche a la mañana, ni mucho menos. Se plantea como un viaje, una evolución en fases que cada organización puede hacer a su ritmo. Se empieza por un estado automatizado, que es donde ya están muchas empresas. Luego se pasa a un autónomo supervisado. Aquí la IA propone y explica el porqué, pero es un humano quien da el visto bueno final. Es una fase para generar confianza. Y solo cuando se ha validado que el sistema es fiable, se podría dar el salto a una autonomía total, donde el rol humano pasa a ser más estratégico. Pero claro, para tener una visión completa no podemos ignorar las dudas y los riesgos. Un experto del sector, Tomás Pardellas, planteó varias preguntas muy inteligentes que tenemos que hacernos sí o sí. La primera es la dependencia. Si ponemos todo el control operativo en una única plataforma, ¿qué pasa si esa plataforma falla?
Si el cerebro central se resfría, el sistema entero se puede venir abajo. La criticidad de esa pieza central se dispara. La segunda preocupación tiene que ver con las personas. Si la IA siempre resuelve los problemas, ¿cómo van a aprender las nuevas generaciones de ingenieros? ¿Corremos el riesgo de perder esa intuición, esa experiencia que solo se gana peleándose con los problemas? Es un equilibrio muy delicado entre ser eficientes y seguir formando a la gente. Y la última pregunta, que quizá es la más filosófica, la confianza. Para poder supervisar a una IA de forma eficaz, hay que entender por qué hace lo que hace, y la explicabilidad, el poder entender el razonamiento de la IA, sigue siendo uno de los mayores desafíos de este campo. Sin eso, la supervisión es casi a ciegas. Bueno, con todo esto sobre la mesa llegamos a la conclusión final. Lo que estamos viendo nacer es un cambio de paradigma, un cambio fundamental en lo que significa gestionar la tecnología. Esta cita creo que lo resume a la perfección. Llevamos décadas creando herramientas para ver mejor qué pasa en nuestros sistemas. El siguiente paso, el paso lógico, es que esos sistemas con toda esa visibilidad puedan actuar por sí mismos. Y eso, como dice, lo cambia absolutamente todo. Venga, vamos a recapitular las ideas clave. Primero, que el gran freno para la autonomía ha sido el riesgo de las alucinaciones de la IA. Segundo, que la solución parece estar en un modelo híbrido que combina creatividad con hechos. Tercero, que esto es un camino por etapas, no una revolución de un día para otro. Y cuarto, importantísimo, hay que afrontar las preguntas sobre la dependencia, las habilidades humanas y la confianza. Y cerramos con esta reflexión, que queda en el aire. A medida que los sistemas se vuelven más y más autónomos, la pregunta ya no es si la tecnología puede hacerlo, sino ¿cuál es nuestro nuevo papel en todo esto? Dejamos de ser meros operadores para convertirnos en estrategas, en supervisores, en quienes definen los objetivos. Un cambio que, sin ninguna duda, va a definir la próxima década de la tecnología.